la sesión correspondiente al mes de abril del Seminario Internacional Leibniz, en la que hoy corresponde hacer la ponencia a María Ramón Cubells, ya conocida de todos, veterana en este ámbito de Leibniz y en el proyecto en el que está desde el principio, y ella pues ya fue coeditora del volumen 14, que fue el primero que se publicó de toda la serie. Eso fue por allá por el año 2007. Y bueno, y ahora está pues ocupándose como editora del volumen 13, que está dedicado a cuestiones pues de estética y de arte, de lenguaje, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahora está ocupada en eso. Y en relación con eso está el tema de hoy. Antes de eso, pues alguna anuncio. Sabéis, porque hemos mandado los mensajes, que ya tenemos el volumen correspondiente a las actas del Congreso de México. Se llama Leibniz, Razón, Verdad y Diálogo. Hemos mandado mensajes, supongo que todos lo habréis recibido. No sé si alguien no lo ha recibido, pero vamos, hemos mandado varios mensajes a Ana Ramírez diciendo pues que el volumen ya está, y quien quiera algún volumen pues tiene que pedirlo. Lo que sí nos ha dicho la editorial, claro, mandar, los participantes en el congreso fueron como casi 40, entonces la editorial pues y la mayoría además son de América, con lo cual pues cuesta relativamente caro mandarlos. Entonces la editorial lo que ha planteado es que sobre todo a los de América, que ella regala los volúmenes a todos los colaboradores, pero el que lo quiera, que tiene que pagarse lo que es el transporte, el envío del volumen, que no es para uno no es mucho, pero claro, para la editorial pagar el envío de 40 ejemplares, cada uno individual, porque cada uno va a un sitio, pues eso le cuesta mucho dinero. Eso Vivian, que se ocupa de estas cosas editoriales, lo sabe bien lo que cuestan estas cosas, ¿no? Entonces, el mensaje que mandamos, pues ya lo que decíamos es que el volumen se os envía gratis a quien lo pida, pero tiene que pagarse lo que es el envío, ¿no? a América. En los de España, no, en los de España pues se envía gratis el volumen y el envío y todo. O sea que solo hay que pedirlo. Y pues bueno, es de este tipo, es digamos, el siguiente que sale después del que salió del congreso que tuvimos en Curitiba, en Brasil. Este corresponde al de México, que fue en el año 2021, creo. Y el próximo, como sabéis, pues será en Buenos Aires en el año 2024. El año que viene, en noviembre o por ahí, pues será el próximo de esta serie de congresos de la red iberoamericana Leibniz. Óscar Esquisabel, como sabéis, pues se prestó a organizar el congreso, y bueno, pues lo tendremos. Todavía no hemos empezado más que las cosas muy preliminares, pero será en principio en noviembre del año 2024, aunque la fecha exacta todavía no está fijada, ¿no? Y bueno, tenemos también, como sabéis, el congreso de Leibniz de Hannover, donde Vivian pues va a hacer una de las conferencias en una sesión plenaria, y bueno, ahí todavía no está el programa definitivo, pero sí que hay un programa provisional, y entonces pues hay más de 25
o 30 casi ponencias de miembros de la red iberoamericana Leibniz, lo cual pues está muy bien, porque es un grupo pues bastante significativo en el conjunto de lo que es el Congreso, aunque en el Congreso hay, en fin, varios cientos de participantes de todos los países del mundo, ¿no? Pero como miembros de la red iberoamericana, pues hay un grupo pues bastante significativo, ¿no? Entonces, pues eso está bien. Aunque ya digo que el programa definitivo todavía no está hecho. Y bueno, pues nada más. Vamos con la sesión de hoy, si os parece. Gonzalo ha levantado la mano. Gonzalo, perdón, Gonzalo, sí. El Gonzalo. Gonzalo. Buenos días, ¿cómo están? Hola, muy buenas. ¿Sí me oyen? Sí. Sí, es que me gusta saludarlos y siempre esta reunión mensual es muy estimulante. Y ya que estás Juan, en avisos, me gustaría hacer un recorderis pequeño. Y es que el año 24 es, desde muchos puntos de vista, el año Kant, tercer centenario del nacimiento de Kant. Entonces, ya que va a haber alguna también reunión Leibniz, me gustaría saber qué disposición hay para trabajar esa relación Leibniz-Kant. Sería interesante, digamos, a nivel de reunión, no solo de contribución de alguien, para de alguna manera homenajear a los dos o conmemorar no solo Kant, sino también el trasfondo leibniziano o anti-leibniziano, como se quiera ver, que tiene Kant. Quería solo hacer esa observación por si es digna de estímulo para algún tipo de evento. Esto es lo que quería decir, Juan. Oh, sí, muy bien, yo agradezco la propuesta. En el Congreso Leibniz, por supuesto, eso está abierto a trabajos y ponencias internas, digamos, a lo que es la obra de Leibniz y igualmente a influencias en Leibniz de autores anteriores y a influencias de Leibniz en autores posteriores hasta hoy. Eso siempre los congresos de Leibniz estos los planteamos así en esos términos, ¿no? Y ya está, pasamos a lo que es la ponencia de hoy, María Ramón Cubels, y el título que ha elegido ha sido un comentario o a propósito del texto de Leibniz que se llama Drôle de pensée. Nos ha mandado y ha mandado María Ramírez mandó el texto original en francés porque ahora mismo en la edición nuestra todavía no hay un texto publicado, vamos, una traducción de este texto. Entonces nos mandó el texto en francés. María, gracias por prestarte a esto y cuando quieras puedes empezar. Muy bien, buenas tardes y muchas gracias, Juan, por tu presentación y sobre todo por haberme invitado a presentar unas reflexiones en torno a este texto en este seminario internacional Leibniz. Voy a poner un PowerPoint. A ver si... No sé por qué no... No sé por qué no me deja, Juan. Ahora quizás, sí. No sé si lo veis. Sí, ahora. ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Vale, bueno, pues el texto del que nos vamos a ocupar, como ha dicho Juan, es este Drôle de pensée, un texto un tanto extraño, quizás no del todo conocido,
o en todo caso un texto que muchas veces se ha considerado marginal o incluso extravagante dentro de la obra de Leibniz, y en este sentido, pues se podría pensar que, en fin, que dado el calibre de la producción leibniziana, tampoco es raro que un hombre que siempre escribía o que pensaba escribiendo haya producido textos de escaso valor filosófico al lado de las grandes obras que lo consagran no solo como un filósofo de talla universal, sino como un excelente matemático y un brillante investigador en tantos campos científicos. Bien, en este sentido, debo confesar que en mi primera lectura de estas páginas me pareció que era un texto menor, hasta me pareció un texto incómodo, y lo descarté como un puro divertimento carente de significado filosófico. Es decir, mi primera impresión fue que Leibniz presentaba su particular parque temático, que incluía casino, teatro de varietés y feria de muestras, que a base de divertirse pensando en todo lo que podría incluir, casi que ni la misma ciudad de París sería capaz de albergar el proyecto. Locura, divertimento, sueño de otro visionario, que no sabemos además a quién iba dirigido. Sin embargo, con el paso del tiempo y quizás también por el cambio en mis intereses por la obra del filósofo, mi aprecio por estas páginas también ha cambiado y se me ha convertido en un escrito muy interesante. En esta sesión, lo que en primer lugar me propongo es imprescindible para el segundo paso, primero contextualizar el texto y, en segundo lugar, intentaré también mostrar por qué tiene interés leer el Drôle de Pensée, que requiere ya de entrada algunas consideraciones respecto del título. Pongo esta foto porque en el texto que envié, que es el de la academia, es decir, el texto es el mismo, no hay algunas cosas que ahora me conviene señalar, ¿no? Primero que todo vamos a pensar en este drôle, en esta palabra que podemos traducir como divertido, extraño, cómico, travieso incluso. Tenemos representación que, por supuesto, no presenta ningún problema respecto a la traducción, pero me gustaría subrayar que en este título se nos indica que se trata de un tipo de representación o con más, tal como lo dice aquí Leibniz, un nuevo tipo de representación. ¿Está Leibniz aludiendo solamente a la representación teatral o hay algo más en juego? Fijémonos además que en la academia, y esto no está tampoco recogido en el que envié y que tienen ustedes, representaciones está en mayúscula. Por otra parte, hay una nota en la que se nos indica que antes se había llamado Academia de Juegos y que este título también aparecerá en el escrito. Traducciones posibles sin demasiados problemas. Miguel Palomo publicó una traducción en Endoxa el año 2020 y el título lo vertió como Pensamiento divertido respecto a un nuevo tipo de representaciones. También, como verán, he utilizado la edición en línea que Enrico Passini preparó para la web, para una web, ahora está en archivo. Ya verán que me ha interesado esta edición porque están numeradas las líneas. Y él lo tradujo como idea bizarra per un nuovo genere di rappresentazioni. Idea extraña para un nuevo género de representaciones. Podríamos hablar pues de idea extraña, de pensamiento extraño, de pensamiento curioso, de pensamiento divertido para un nuevo tipo de representaciones, divertimento para un nuevo tipo de representaciones,
broma de pensamiento, etc. Algunas de estas posibilidades o algunas dudas que entraña o algunas de las preguntas que planteaba a propósito de representaciones las iremos disipando en la lectura propuesta. Leibniz escribió este texto en 1675, como tenemos puesto aquí, durante su estancia en París. Y como todos sabemos y todos los biógrafos han indicado, y algunos textos y la correspondencia del propio filósofo testifican, los años de vida en esta ciudad, desde marzo de 1672 hasta octubre del 76, fueron especialmente importantes para el joven filósofo. Aunque su misión diplomática no pudo ni siquiera iniciarse, el contacto con algunos importantes círculos filosóficos y científicos supusieron un estímulo importantísimo para el pensador. Leibniz tenía 26 años cuando llegó a la capital francesa y a punto de cumplir los 30 tuvo que regresar a Alemania, concretamente a Hannover, no por gusto, sino porque no había encontrado la manera de poderse quedar, es decir, la manera de ganarse la vida en París. A este joven y ambicioso Gottfried Wilhelm Leibniz no le fue fácil introducirse en la vida intelectual francesa, pero probablemente con la ayuda de Christian Huygens, decisivo para su inmersión en las matemáticas, consiguió acercarse al yerno del hombre más importante de la Francia de Luis XIV. Este hombre importante no es otro que Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas, que por cierto se negó a financiar la máquina de calcular de Leibniz. Bien, en todo caso, estímulos científicos incluidos, si Leibniz quedó atrapado por París, probablemente fue también por la experiencia de vivir en una gran ciudad, en una que se había convertido en el centro del mundo intelectual y artístico. Y el joven pudo acercarse así al nuevo y refinado mundo de los salones, tan lejos de la austera patria germánica. París marcó profundamente al filósofo. Es la ciudad, diríamos, que formateó sus intereses filosóficos y científicos. Si leemos con atención el texto, quizás demos la razón a Jean-Luc Robin cuando escribe que cito, procede de una comprensión íntima de la esencia de la cultura parisina de la Edad Clásica, dedicada a la ficción teatral y literaria. Hasta aquí la cita. Porque efectivamente Leibniz, además de conocer a filósofos como Arnaud, Malebranche, Fouché, estuvo igualmente influido por la vida cultural parisina. En el dominio de las artes reinan en ese momento el pintor Charles Lebrun, el erudito Boileau, el músico Lully, que es mencionado en el texto. Leibniz sigue los acontecimientos teatrales, la fundación de la ópera, la glorificación de Lully y su control sobre la esfera musical francesa. Por eso dice en el texto, un día este también se morirá y por la ópera podrá formar parte de mi proyecto. Y también sigue las discusiones sobre diseño escénico, la sorprendente maquinaria de Alexandre Derieux, conoce a los cómicos italianos, visita cabarets, sigue revistas literarias, visita las tiendas de curiosidades e instrumentos científicos y un largo etcétera. Todo un apasionante mundo a disposición de un joven pensador con sed de nuevos estímulos. Como decía, según Robin, pues este texto debe comprenderse desde esto que él llama la sociabilidad elegante que Leibniz descubre en París, pero también desde otro contexto, el de la Revolución Copernicana. Por lo tanto, este investigador considera el texto de Leibniz representativo del movimiento para la difusión de la nueva ciencia y para el ennoblecimiento de la nueva ciencia. Y en este sentido, considera que el texto hay que situarlo en la línea
de la obra de Galileo, diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, tolemaico y copernicano, en la línea del discurso del método de Descartes y de las conversaciones sobre la pluralidad de mundos de Fontenelle. Descubrimos así, nos dice Joven, un Leibniz a la vez galante y promotor. Hasta aquí sus palabras. Sin duda, Leibniz será un defensor de todos los descubrimientos y todas las iniciativas que comporten el avance de las ciencias. Y es un objetivo claro en el texto que todo el esfuerzo organizativo pretende difundir la ciencia, promover y expandir el conocimiento. Sin embargo, yo creo que el dron no está a la altura de las obras mencionadas. Bien, Leibniz era entonces, 1675, un apasionado de las novedades e inventos científicos, le encantaba lo exótico, tenía interés por lo extraño, por las máquinas de todo tipo, y una tarde, como pueden leer, emocionado por la demostración de una máquina que servía, dice, para caminar sobre el agua, escribe estas páginas en las que propone y comenta un pensamiento, una idea llamativa, incluso podríamos decir una idea loca para la época. Se trata de organizar en París una exposición permanente, un gran laboratorio de divulgación para acercar al público los resultados más interesantes de la ciencia, más curiosos, y hacerlo para acercar la tecnología de su tiempo, y todo esto amenizado con todo tipo de espectáculos divertidos, de atracciones que puedan resultar entretenidas e instructivas. Así, aunque el texto es bastante caótico, con numerosas repeticiones y una constante mezcla no solo de objetos, sino de eventos, de curiosidades, de espectáculos y propuestas de todo tipo, Leibniz presenta, casi podríamos decir, un proyecto, una empresa a la que denomina Teatro de la Naturaleza y el Arte. En la línea 60-61 veremos. Con una finalidad clara desde el principio: impulsar y divulgar el saber. Precisamente este objetivo, piensa el joven, solo se alcanzará si el saber se hace atractivo, si se deleita al público introduciendo el espectáculo, la representación teatral, la música, las sorpresas, los juegos en la ciencia. En definitiva, el arte es útil para la educación y la sabiduría. En el diseño del proyecto, a pesar de su aparente desorden, o quizás a causa de ello, Leibniz tiene muy presentes los gabinetes de curiosidades o cuartos de maravillas, como el de Athanasius Kircher, jesuita alemán, erudito y un científico importante de la época que Leibniz mencionará en su texto. En todo caso, los gabinetes de curiosidades eran espacios como el que vemos, donde los coleccionistas almacenaban y exhibían objetos raros, naturales o artificiales, desde piedras extrañas a farmacopeas exóticas con fósiles, animales disecados e instrumentos científicos. Leibniz imaginó un teatro de este modo como un espacio lúdico que permitiera ver el espectáculo de los fenómenos naturales y también de las técnicas y las artes humanas. Esta expresión, teatro de la naturaleza y el arte, no es una invención de Leibniz. Como explica Bredenkamp, el filósofo toma prestada esta expresión del doctor Johann Joachim Becher, físico, alquimista, precursor de la química, es el de la teoría del flogisto, erudito, aventurero. Forjó la expresión teatro de la naturaleza y el arte en 1668 y en su caso básicamente designaba un gabinete de arte. Nos interesa de todas maneras fijarnos en el uso de la palabra teatro, que tantas veces será repetida en el texto de Leibniz. De hecho,
el significado que hoy tiene esta palabra para nosotros no cubre lo que significaba en tiempos del filósofo, pues no solo se trataba del edificio donde se representan las obras mismas, etc., sino que más cercano a su etimología, en griego theatron significa lugar para contemplar, también designaba el lugar o el medio que permitía la contemplación profunda de un objeto o de una idea. Por lo tanto, se podía decir, cito a Bredekam, de lugares con paisajes llamativos, edificios o incluso colecciones pictóricas, de la explicación de conceptos usando los sentidos, de enciclopedias y todo tipo de libros que buscan ilustrar con palabras o esbozar un problema o un objeto. Hasta aquí la cita. Y es en este sentido que, como veremos, en el Droll la noción de teatro ha sido utilizada, porque le permite subrayar el hecho de que es un modo de exhibición en el que se pone en escena toda la naturaleza. Sin embargo, mientras que Becher imaginaba un teatro poblado de objetos inertes, como se ve en el texto, Leibniz pretende introducir en él actores y bailarines, autómatas que imitan el movimiento de los animales y máquinas que imitan las estrellas, juegos y experimentos científicos. Por lo tanto, no se trata ya de un gabinete, como en el caso de Becher. En este divertimento leibniziano, a pesar de las apariencias, nada se deja al azar. Leibniz empieza por pensar el tipo de organización y el personal que la empresa requiere. Se plantea el tema de la financiación, líneas de la 12 a la 25. Busca mecenas interesados en la ciencia y el arte, los nombra, líneas 15, 16 y 18. Pero también nos indica que no quiere dejar el proyecto en manos de los grandes señores. No quieren que se lo hagan suyo. A grandes trazos, el texto sigue con la enumeración de los objetos a exponer y las representaciones que los acompañarán. Describe las posibilidades que ofrecerá mostrar las maravillas al mundo y completa el texto proponiendo un palacio de juegos, es decir, un casino que será interesante para poder autofinanciar todo el proyecto. Y el texto acabará con unas líneas dedicadas al teatro de sombras. Además de este comité directivo, de este pequeño comité para que sea ágil y efectivo, hay un grupo de colaboradores a sueldo que construirán y embellecerán los espacios y los objetos. Línea 36 y siguiendo, los pintores, escultores, carpinteros, relojeros, maquinistas, mecánicos de precisión. Hay también un segundo grupo que debe explicar el funcionamiento de las máquinas, son los ingenieros, los matemáticos y los arquitectos, y además se añaden todo tipo de saltimbanquis, malabaristas, charlatanes, músicos y poetas que con sus representaciones y performance deleitarán al público. Así, esta maquinaria enorme incluye todo lo imaginable. Linternas mágicas, lo tenemos aquí en la línea 42, linternas mágicas, estrellas fugaces artificiales y todo tipo, dice, de maravillas ópticas. Una representación del cielo y de los astros, cometas, un globo de Gotthard o de Jena, fuegos artificiales, chorros de agua, mandrágoras y otras plantas extrañas, animales extraordinarios y raros, figuras de animales, etcétera, etcétera. Cosas muy distintas, nombra ejercicios de infantería, ejercicios de caballería, pequeñas batallas navales, pero también conciertos extraordinarios, pero también instrumentos raros de músicas, trompetas parlantes, y es aquí, como vemos en la línea 60, que aparece esta expresión.
cito, la representación podría ser mezclada con una historia o con una comedia, un teatro de la naturaleza y del arte. No se ve, vale. Bueno, en todo caso vuelve otra vez a poner un punto y otras cosas que aquí aparecen. Luchas, nadar, bailar con cuerdas extraordinarias, saltos peligrosos, hacer ver que un niño levanta un peso con un hilo, un teatro anatómico, un jardín medicinal, un laboratorio. Además de representaciones públicas, también las habría privadas, se mostrarían máquinas de calcular, tablas, medallas, colecciones de libros y nuevas experiencias, y se mostrarían experiencias con el vacío, etcétera, etcétera. Como vemos, todo un conjunto abigarrado y extraño que podríamos, digamos, agrupar en gabinetes de arte, jardines, teatros de anatomía o museos de anatomía, museos de bellas artes, academias de ciencias y casinos y óperas y salas de conciertos y de conferencias. Pero es que en la línea 162, más adelante, Leibniz quiere nos dice que es necesario entrar en contacto con todas las academias y centros similares para crear una especie de red europea de cultura, arte y ciencia, una sociedad de sabios interconectada. Todo ello nos acerca a la concepción leibniziana de la investigación científica como un trabajo que debe ser mostrado al público no solamente para que se difunda, sino también para que estimule la búsqueda de nuevos artilugios y nuevas soluciones a los problemas que la física, la química, la medicina, la biología, etcétera, tienen planteados. Todo ello desde el juego y desde el placer, porque, como el filósofo nos dice, 191, este proyecto bien podría llamarse, antes ha dicho, Academia de las Representaciones. Y ahora nos dice Academia de Juegos o Academia de Placeres. Escribe, casi me había olvidado de que podíamos establecer allí una academia de juego, más generalmente de placer, pero me agrada más el primer nombre porque es del gusto del mundo. Así pues, se decide por la primera denominación, Academia de Juegos, porque le parece que está en sintonía con su tiempo. El juego está entonces de moda y nos describe Leibniz la manera de apostar, los juegos de naipes y de dados habituales en ese momento, franceses y de otros países. De todo ello, creo que podemos destacar dos cuestiones curiosas. La primera, como si de un casino se tratara, las apuestas se harán con fichas, que el establecimiento cambiará por el dinero de los jugadores, tanto por una razón de control de las finanzas de la casa de juegos en cuestión, como también, dice Leibniz, para favorecer las apuestas, puesto que las fichas se gastan más alegremente que el dinero. A Leibniz le parece, pues, razonable, también esta es otra cuestión interesante, pedir a los jugadores que se comporten como verdaderos hombres de mundo, es decir, con honradez y delicadeza. No deben blasfemar ni usar palabras soeces o gestos altaneros. Leibniz quiere poner de moda ser un buen jugador en este sentido tan curioso y a la vez tan apropiado en la época de la sofisticada corte de Luis XIV. En segundo lugar, el filósofo plantea, línea 237, el tema de las trampas, de hacer trampas. Es decir, ¿qué hacer con los tramposos cuando se los descubre? Y sorprendentemente enfoca la cuestión desde un punto de vista no moralista, ni siquiera solo jurídico,
sino quizá podríamos decir, anacrónicamente, desde un punto de vista de psicología de masas. Es decir, confía que la presión de los compañeros de juego desanime al tramposo y todos se pongan de acuerdo en hacer respetar las normas. O también parece indicar que todos se pueden poner de acuerdo para hacer trampas, aunque le parece que tiene más ventajas la primera opción. Si volvemos a la línea 213-214, aparece una idea realmente sorprendente cuando describe este palacio de juegos. Y es que su diseño permitiría convertirlo en una especie de confesionario político. Así los jugadores estarían, escribe Leibniz, en casas o habitaciones, 209, en casas o habitaciones construidas de manera que el jefe de cada una pudiese escuchar y ver todo lo que se dice y se hace, sin que nadie se dé cuenta a través de espejos y tuberías. Esto sería muy importante para el Estado y una especie de confesionario político. Aunque ya vemos que aquí el confesor está escondido, pero escondido que nadie lo ve ni nadie sabe que está y por lo tanto no puede dar ninguna absolución. Por eso quizá mejor sería bautizarlo como garita de espionaje. En todo caso, línea 260, le parece que el juego sería un excelente pretexto para recaudar fondos para su iniciativa. Una iniciativa que beneficiaría al público. Por lo tanto, piensa Leibniz, los humanos somos como somos y se viene a preguntar, ¿hay algo más justo que hacer que la extravagancia sirva para el establecimiento de la sabiduría? Esto es verdaderamente, dice, misere utile dulce. Es decir, mezclar lo útil con lo dulce, hacer de un veneno un elixir o un antídoto también. Bien, como hemos visto, pues Leibniz pretende educar a través de la representación. El teatro de la naturaleza y del arte tiene una función educativa. Debe facilitar conjuntamente la investigación y el aprendizaje mediante el uso de medios visuales y táctiles. Para ello, Leibniz está sumamente atento a la forma en que el teatro debe exponer al público las maravillas que encierra. Le preocupa, por ejemplo, el telón del escenario, cómo abrirlo y correrlo para centrar la atención de los espectadores. Y para no dejar que esta atención del público decaiga en ningún momento, plantea introducir en su teatro payasos, acróbatas, actores, un tragafuego. Todo está permitido, ya que se trata de despertar el conocimiento a través del entretenimiento, quizás a través de la estimulación de los sentidos. Nos falta comentar el final del texto, y es que Leibniz incluye en su proyecto un teatro de sombras, lo que le empuja a hablar de la perspectiva, por supuesto, una noción geométrica, pero que es de capital importancia para la pintura y la arquitectura. Solo apuntaremos ahora que durante esta estancia en París, como saben ustedes, Leibniz viajó a Londres, precisamente como nos dicen los estudiosos, por ejemplo, en muchos artículos Javier Echeverría, fue a raíz del contacto con el círculo de Oldenburg que el filósofo empezó a interesarse por la perspectiva. Así, para atender las demandas del matemático Collins, ya de vuelta a París, Leibniz buscará la obra, los papeles y documentos de Desargues y también de Pascal. Naturalmente, esta investigación convertirá su interés en genuino. En todo caso, parece que leyó La manière universelle de Desargues, publicada en el libro de 1648 del talentoso grabador Abraham Bosch, que sería
el gran compendio de los métodos argesianos de aquella época. Aunque sería del todo adecuado también hacer referencia a los artistas y teóricos renacentistas que inventaron o reinventaron la perspectiva, Brunelleschi, Masaccio, Leonardo y en los teóricos Alberti y sobre todo Vasari, optaremos por recordar de la mano del historiador del arte Gombrich lo que él llama el descubrimiento visual por el arte. Y espero no ir demasiado lejos con este excursus. En sus obras, la primera Arte e Ilusión y en la siguiente, la imagen y el ojo, Gombrich estudia la representación pictórica y nos recuerda con mucha razón que no todo el arte ha estado interesado por lo que él llama el descubrimiento visual, es decir, por la conquista de la realidad en la representación pictórica. De hecho, solo hay dos momentos en la historia del arte, como dice en este artículo que está dentro de la imagen del ojo y el ojo y que se titula, como ven ustedes, El descubrimiento visual por el arte. Dice, solo hay dos momentos en la historia del arte en que los artistas se han esforzado por aproximar paso a paso sus imágenes al mundo visible y alcanzar esos parecidos que puedan engañar a la vista. Y estos dos momentos se dan en la antigua Grecia y en el Renacimiento, aunque no acabará en el Renacimiento, sino que llegará hasta el siglo XIX, o si queremos hasta el advenimiento de las vanguardias. En todo caso, en el mundo antiguo y en el Renacimiento, consideraron que la evolución del arte era sobre todo un progreso técnico. Era la conquista, se trataba de la conquista de esa destreza que permitía una imitación exacta, una mímesis de la naturaleza. Bien, Gombrich se pregunta entonces por qué si esto es así, ¿por qué en tantas culturas y en el arte medieval no se buscaba ese naturalismo en las imágenes? Fijémonos en cómo lo pregunta, ¿no? Sin embargo, escribe, hay una pregunta pendiente que Vasari no planteó porque daba la respuesta por sabida. Si solo los trucos de la pintura naturalista producen imágenes convincentes que provocan un reconocimiento sin esfuerzo, ¿cómo podemos explicar que la mayoría de culturas se den por satisfechas con las representaciones esquemáticas? Hay estilos, como el medieval, que operan con códigos, es decir, el artista aprende de sus maestros a representar los diferentes objetos, una montaña, un árbol, o en este caso, en la fotografía que tenemos aquí, el buey y el asno en el pesebre están colocados como el esquema vigente en ese mundo pedía o fijaba. Si nos damos cuenta, en esta natividad de la imagen se utiliza una fórmula que entonces era eficaz y que no permitía o era tan eficaz que nadie se preguntaba qué hacían en el cielo el buey y el asno o cómo es que no se caía la Virgen tal como estaba sentada o dadas las condiciones de esta especie de banco. En la caricatura siguiente que tenemos aquí proyectada, de la imagen siguiente, es una imagen que un lector envió a Gombrich, se trata de un dibujo humorístico que plantea esa cuestión, ¿no? El rey mira exasperado cómo la comida y la vajilla le resbala de la mesa y cae al suelo. Y en el pie, no se lee muy bien, dice, es la forma detestable en que dibujan estas mesas. Bien, ese es el problema. En todo caso,
la respuesta de Gombrich es que el objetivo artístico que condujo al descubrimiento de los mecanismos ilusionistas no fue tanto el deseo general de imitar la naturaleza, cuanto una demanda específica de narrar plausiblemente hechos sagrados. Es decir, el ascenso del naturalismo presupone un cambio en las expectativas y en las demandas del espectador. Dice Gombrich, cito, el público pide al artista que presente el hecho sagrado en un escenario imaginario tal como lo hubiera visto un testigo ocular. Y esa petición la sitúa en torno a la época de la Revolución Pictórica de Giotto. Y es que al principio el arte de Giotto, que pretendía una evocación casi dramática, produjo un enorme asombro en el público, en sus contemporáneos, por el parecido que podía alcanzar el maestro. Y concluye Gombrich a propósito de esta imagen que tienen proyectada. Pero si estoy en lo cierto, era ese mismo éxito lo que hacía que destacaran más ciertas inconsistencias remanentes en el marco espacial de sus escenas. Así, ante este cuadro del banquete de Herodes, alguien también podría preguntar si los platos se sostendrían en aquella mesa. Los maestros renacentistas del siglo siguiente encontraron la manera de evitarlo, la teoría de la perspectiva. No vamos a explicar la teoría óptica del cono visual, tan efectiva en la representación pictórica en el Renacimiento, como muestran aquí las respectivas obras de Giotto y de Masaccio. En nuestro contexto solo nos interesa recordar que esta teoría, como dice Gombrich, nació como respuesta a las exigencias de un arte pictórico narrativo. Volvamos de nuevo al texto de Leibniz. De hecho, el primer instrumento óptico que el texto menciona es la linterna mágica, ya en la línea 42, y añade todo tipo de maravillas ópticas, línea 44, pero también las cámaras oscuras y las anamorfosis. Es decir, tenemos aquí también indicadas aquellas pinturas, nos dice Leibniz, que no se ven más que desde un lado de una cierta manera y desde otro lado de otra forma. El uso de las anamorfosis es frecuente a finales del siglo XVII y parece, como indica Enrico Passini en nota de su edición web, que el libro de Jean-François Niceron, La perspectiva curiosa, era muy conocido y bien podría ser la fuente de Leibniz para esta libra. De hecho, en este libro, tercero y cuarto, nos explica Passini, Niceron explica presenta diferentes tipos de anamorfosis, dibujos distorsionados en perspectiva, imágenes compuestas que se hacían de tal manera que al ser vistas desde un punto particular o por reflejo en un espejo apropiado o a través de ciertos cristales poligonales revelarían una imagen diferente y irregular. En todo caso, al mirar una imagen pictórica hay un paso, hay un pasaje de la confusión a la claridad. Esto seguro que fascinó a nuestro filósofo. Volviendo al tema de la perspectiva, Leibniz escribe: mas con el fin de que las personas de las sombras o personajes no aparezcan todas en el mismo plano, la perspectiva podrá remediarlo mediante el tamaño decreciente de las sombras. Vendrán desde el borde hasta el centro y parecerá que vienen desde el fondo hasta hacia adelante. Aumentarán de tamaño según su distancia con respecto a la luz, lo cual será muy sencillo y simple. Inmediatamente habrá metamorfosis maravillosas, saltos mortales y vuelos. Después de eso, de repente, oscureceríamos todo. La misma pared serviría
Suprimiríamos toda la luz, excepto una sola que esté cerca de las pequeñas figuras de madera en movimiento. Este resto de luz, con la ayuda de una linterna mágica, proyectaría contra la pared figuras admirablemente bellas y en movimiento, las cuales guardarían la misma ley de la perspectiva. Y todo esto estaría acompañado de canto, etcétera, etcétera. Bien, hemos aludido al principio al término representación, que Leibniz coloca en el título y utiliza muchas veces en el texto, en singular y en plural. Habitualmente no nos interesan, cuando leemos a Leibniz, los usos no técnicos o no filosóficos del término, pero ahora sí será interesante ver el concepto en el marco de la escenografía, en su significado antiguo, un significado que en el diccionario de la Real Academia Española pone que está en desuso y define de la siguiente manera, cito el diccionario: en la perspectiva, delineación total y perfecta de un objeto en planta y alzada, en la que se representan con sus claros y oscuros todas las superficies que se pueden ver desde un punto determinado. Hasta aquí lo que dice el diccionario. Efectivamente, este es el uso que hace Leibniz. De hecho, en una carta que envió a Desbos el 5 de febrero de 1712, precisamente el filósofo propone un juego de puntos de vista que designa con los términos escenografía e iconografía. La escenografía designa la manera como los cuerpos aparecen. Estos son diversos en función del situs, es decir, son distintos en función del lugar que ocupa el que mira, el espectador. Me parece que podemos decir que la imagen del teatro de sombras se hace aquí presente. La iconografía, en cambio, designa la manera como las cosas aparecen a Dios, o si queremos, tal como estas son. Se trata de la representación geométrica, que es única, ya que Dios ve las cosas como ellas son según la verdad geométrica. A pesar de esto, Dios sabe cómo aparece cada cosa a cada uno, y por ello, Él contiene en sí todas las apariencias, o todos los puntos de vista, si preferimos. También me parece que podemos decir que el director de escena debe asumir una mirada iconográfica. Como recordaremos, Leibniz pretende acercar el conocimiento al público divirtiéndolo. Con este final parece querer estimular el hambre de saber con la combinación de las leyes de la óptica y del arte en un teatro del placer. La representación debe poder engañar a la vista para que el espectador comprenda el alcance de la ciencia. Pero la comprensión matemática de la perspectiva no procuraría la ilusión de la representación. Son los sentidos, o si queremos, el conocimiento visual, el que permitirá al público acceder a la ciencia. El arte es útil a la ciencia, a la sabiduría. Aunque ahora no podemos alargarnos más, sí que nos parece razonable defender que en este texto, o que este texto serviría también para mostrar, como he querido argumentar en otras ocasiones, que en la teoría del conocimiento de Leibniz se insinúa una forma de percepción sensible irreductible a la descomposición analítica. Y en este sentido, no se debería interpretar la percepción confusa como percepción defectuosa por ser no distinta, sino como constitutiva de un ser finito capaz de sentir placer ante una obra de arte. Y para terminar, además de ver un palacio que se estaba construyendo cuando Leibniz estaba en París, después de tanto juego juvenil, me ha parecido que podíamos acabar escuchando al viejo y severo Leibniz de los ensayos de Teodicea cuando escribió: parece que estamos tan acostumbrados al juego y a la broma que nos jugamos a nosotros mismos incluso en las ocupaciones más serias y cuanto menos pensamos en ello. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, María. Efectivamente,
has hecho un ejercicio de creatividad artística y de sacar de donde, en fin, no diría de donde no hay, pero de donde es difícil sacar algo, era complicado, ¿no? Porque es verdad que el texto este de Leibniz pues es muy sorprendente, ¿no? Por el estilo y porque no es la manera habitual digamos, de escribir de Leibniz, ¿no? Eso es verdad. Sí que es cierto que está en línea pues con el carácter, digamos, desbordante de la mente leibniziana en todos los ámbitos, pues esto ya es, digamos, el no va más digamos, del desbordamiento de ideas, de propuestas, de todo, ¿no? Y por lo tanto, pues digamos, un ejemplo claro pues de cómo era la mente leibniziana, que era de todo menos el orden y concierto racional por el que muchas veces se le hace pasar, ¿no? Aunque ese aspecto también está en su producción, ¿no? Pero Leibniz tiene mucho de esto, de desaforadamente creador, ¿no? Y de multitud de ideas y creativas y eso dio muchos resultados en muchos ámbitos distintos, ¿no? Ahora, esto supera ya todas las creatividades. Pero bueno, María, yo creo que ahí ha sabido pues sacarle punta y sacar provecho del texto este y de cómo en relación pues con cómo se sentía Leibniz en París, cómo París era pues un centro, digamos, cultural en Europa, y cómo aquí pues salen algunas de las ideas suyas que luego fue desarrollando o incluso a la misma vez estaba escribiendo en unos términos lingüísticos y metodológicos muy diferentes de lo que es este texto, ¿no? A la misma vez. Bien, en cualquier caso, pues ahora pasamos al comentario de lo que hemos estado oyendo, ¿no? Entonces, quien quiera tomar la palabra, decir algo, comentar, preguntar, aclarar o lo que sea, pues ahora es el momento. Bienvenidos a algunos que no habíamos saludado: Josué Campa, Leonardo Ruiz, Rodrigo, Samuel Lemus. Cuando quien quiera Bernardino quiere. A ver, Bernardino. Activa el micrófono, Bernardino, que lo tienes desactivado. En los botoncitos de abajo en la pantalla. Tienes abajo, en la izquierda probablemente, una... Ahora, ¿no? O si no lo tienes arriba, quizá lo tienes arriba, Bernardino. Otra opción es clicar Control C, o sea, D, Control D. Con eso se activa el micrófono. Venga, pues. Control D. Ahí lo has activado y desactivado. Bernardino, dale solo una vez. Solo una vez. Ahí. Ahora. Hoy, perdonad que soy todavía analógico yo. Oye, maravilloso, María. Me ha encantado y yo personalmente te felicito porque has logrado sacar de un texto en apariencia propio de un empresario de circo algo maravilloso. Mi pregunta entonces es, ¿no es esto una definición de la monadología? Dime algo de esto. ¿Qué opinas tú?
has hablado de la perspectiva, evidentemente, donde está lo sensible, lo no sensible, de lo visible, o sea, todos estos saltimbanquis, la lámpara y todas estas cosas llevan a Leibniz, por lo menos me da la impresión que a ti te llevan a una afirmación un poco exagerada por mi parte. ¿No sería que la naturaleza nos ofrece visiblemente lo que vemos a fin de que descubramos aquello que no vemos, que es la realidad, la iconografía divina expresada por la escenografía nuestra? Lo sensible nos lleva a lo inteligible, de tal manera que el ejercicio de los saltimbanquis, de los carros y de todas estas cosas me lleva a mí a pensar que Leibniz estaba, cuando escribía esto, pensando en este doble universo, el visible y el invisible. Es decir, la monadología expresada en el lenguaje del circo. Háblanos esto. No solamente lo estético es para Leibniz ontológico. Me parece a mí, vaya. En fin, me gustaría que nos contaras más de todo esto, tus investigaciones, tus proyectos respecto de esto, si no será que evidentemente Leibniz está más allá de todo cartesianismo, más allá incluso de Galileo, está pensando en un universo, perdona la expresión, hermético. Bueno, ahí te lo dejo. De hecho, en ese libro que, bueno, en este texto de Bredekam, quería decir ahora, este que se titula Las ventanas de la mónada, precisamente, él hace una interpretación en este sentido que tú dices. De alguna manera este texto y otros textos menores, pero muy imaginativos, servirían a Leibniz como una especie de laboratorio de pruebas a sus ideas, y el hecho de que aparezca en el final de este texto la perspectiva, los puntos de vista, el hecho de que cada uno de los actores y cada uno de los espectadores miren desde un sitio el escenario, pero a la vez el que compone la escena tiene que saber verlo desde la totalidad, todo eso le parece que es, de alguna manera, prefiguran esas ideas que aparecen sistematizadas mucho más adelante, ¿no? En el 14 con la monadología. Pero para él, de lo que se trata, para él me refiero, para Bredekam, de lo que se trata es de hacer ver que al lado de ese Leibniz, digamos, austero, de ese Leibniz matemático, de ese Leibniz, digamos, filósofo serio, hay un filósofo que da una importancia a la sensibilidad que los estudios habituales o que los estudiosos más prestigiados de Leibniz no han querido acoger. Y de hecho hay alguna cosa por ahí que debe ir con los tiempos, porque efectivamente nosotros nos estamos planteando encontrar textos para un volumen que no le vamos a llamar estética, pero que quiere girar en torno a todas estas cosas, ¿no? A todos estos escritos que son un poco extraños, como decía Juan Antonio, y estamos en sintonía. Queremos hacer esto porque hay ahora multitud de investigadores que pues han cogido esa especie de testigo y investigan en ese sentido los textos de Leibniz, algunas veces forzándolos muchísimo. Yo creo que hablar de una monadología escondida aquí en este texto para mí es excesivo, yo no lo veo así. Pero sí que hay ideas más interesantes de lo que
una primera lectura podría digámoslo así, suponer o hacer ver. También es un texto que en el final de mi exposición lo que quería era ligarlo con ese texto tan importante y que siempre se tiene que tener en cuenta cuando hablamos de estas cuestiones, que es el de las meditaciones sobre las ideas, etcétera, etcétera, y toda la clasificación del conocimiento y de las ideas que en ese texto da Leibniz, y cómo ahí en ese texto habla de ese no sé qué del pintor, cómo en ese texto pues aparecen algunas cuestiones que desde ese punto de vista son interesantes. No sé si podríamos decir que es un texto que pretende, no sé si te parecerá adecuado, satisfacer a la razón a partir de los sentidos, ¿no? Satisfaciendo, dando gusto a los sentidos. Alguna cosa así sí que me parece que el joven Leibniz tiene en mente cuando hace un ejercicio de este tipo. Y muchas gracias por lo que me has dicho también. Eso es lo primero que debía decir, Bernardino y Juan. De hecho, este texto, claro, tiene que, desde el principio dijimos que tenía que ser un texto que se debía poner en este volumen número 13. Claro, cuando piensas que tienes que editar este texto, te lo tienes que leer con muchas ganas y darle un lugar porque lo merezca, ¿no? Y efectivamente me ha parecido que podíamos interpretarlo de manera que tiene su sentido, su razón de ser, no sé. Pues permíteme que yo te diga que me parece maravilloso que lo hayas puesto ahí, porque poco a poco irá abriéndose en la interpretación de Leibniz todo ese trasiego de lo iconográfico a lo escenográfico, que él lo dice un montón de veces. Las sustancias particulares tenemos solamente visión escenográfica, cada mónada, cada sujeto desde su particular punto de vista, que es lo que hace cada saltimbanqui, pero realmente lo que todo saltimbanqui está intentando es reproducir lo que sería lo real, pero que la gente solo ve lo aparente. Pero hay lo real que está por debajo. Este es el fundamento de la perspectiva. A mí me parece que harás muy bien en poner ese texto que a mí personalmente me has hecho gozar un montón. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Josep. Hola, sí, gracias. Sí, yo me he divertido mucho leyendo el texto de Leibniz, que es una muestra más de esta imaginación desbordante, ¿no?, del personaje. Y ahora me ha gustado mucho, María, tu comentario, que es verdad que a lo mejor estira más, que saca más de lo que hay, ¿no? Pero ya está bien. No, quería, más allá de felicitarte, abundar un poco en el asunto este de la perspectiva y de la escenografía y la iconografía. La cuestión creo que es si el iconógrafo, no sé si existe la palabra, se pierde algo con esta mirada de lo real, si no se perdería algo con esta mirada de lo real, si no tuviera acceso también a las perspectivas. Es decir, la escenografía es verdad que es una mirada parcial, que Kant dirá, ya que salía antes el asunto, que Kant dirá, creyendo interpretar a Leibniz, que es reducible, la escenografía es reducible a la iconografía, lo sensible es reducible a lo racional, pero no creo que esté tan claro en Leibniz, porque la impresión que da, y este tipo de texto invita a pensar en esto, que si solo tuviéramos la mirada racional, geométrica, iconográfica, nos perderíamos mucho. Y si hay mónadas, es decir, si hay infinitas perspectivas de lo mismo, es porque la multiplicación aporta alguna cosa. Es que decir lo mismo de otro modo hace que en algún sentido lo que hay ya no es lo mismo, ¿no? En fin. Que no es mera repetición, ¿no? Claro, claro. Sí, de hecho, a mí
una de las cuestiones que me han inquietado del libro este de las ventanas de la mónada, que lo tengo en la traducción francesa, es que de alguna manera se quiere mostrar un interés por lo que es ese conocimiento intuitivo, ese conocimiento que es iconográfico y que pertenece solo a Dios, o que solo Dios puede acceder a la totalidad, y puede acceder a la totalidad porque su conocimiento es de un vistazo, ¿no? Porque puede abarcarlo todo. Bien, de alguna manera lo que se defiende por ahí, no con todas las letras, es que es necesario que de alguna manera veamos esa posibilidad que nos está vedada porque nuestro conocimiento es por pasos y que solo la distinción racional permitirá un conocimiento adecuado al ser humano, pero a pesar de eso hay algo en el ámbito de lo sensible que logramos comprender de una manera intuitiva y por lo tanto parecida a esa iconografía que de entrada es un punto de vista de la totalidad que nos es vedado, ¿no? Que nos está. Yo creo que sí, que algo hay de todo esto en textos como este, en que Leibniz se deja llevar por una imaginación desenfrenada y que parece que ahí sale de todo, ¿no? O que todo está permitido para poder hablar de la ciencia de una manera que pueda resultar atractiva para el vulgo, ¿no? En el fondo, que es lo que quiere presentarnos ahí. Sensacional también lo de las trampas en el juego. Es tremendo. Sí. Porque es absurdo, claro, que si todos hacen trampas, no se puede hablar, es como mentir, solo se puede mentir si miente uno, si mienten todos, nadie miente. Es que si no, las leyes son otras, sencillamente. Pero dice, pero finalmente esto hará que todos piensen más, no sé cómo lo dice, ¿no? Se esforzarán, ¿no? Para pensar más y mejorar haciendo trampas, ¿no? Sí, ahí parece que los trucos de las cartas, digamos que promueven todo lo que tiene que ver con la matemática, por ejemplo, el saber contar lo que sale, lo que no sale, el saber... sí, parece que tiene consecuencias positivas, aunque al final diga, no, més val que no. Sí, sobre este asunto yo, en fin, me resulta muy sugerente porque creo que puede enlazar con desarrollos e interpretaciones, digamos, relativamente alternativos a los más estándares de Leibniz, ¿no? Del Leibniz pues racionalista y matemático, y que todo eso está en él, pero claro, yo creo que aquí lo que decía Bernardino de que si no está aquí la monadología, pues hombre, yo en eso estoy con María. A estas alturas Leibniz no tenía la monadología en la mente, pero sí que hay un cierto espíritu que esto con el tiempo pues terminará acabando en la monadología y en cosas de ese tipo, ¿no? Pero sí lo que se plantea aquí es que una de las cosas que se pueden encontrar aquí, ¿no? Y que María ha sacado a la luz, las posibilidades de acercamiento a la realidad son múltiples. Y ahí la propuesta de Leibniz es cuantas más perspectivas, cuantas más modos de abordar lo real se puedan reunir, se puedan hacer converger, se puedan confrontar, se puedan crear, mejor, porque
porque todas ellas aportan algo acerca de lo que es la verdad de lo real, ¿no? Y eso, en términos técnicos, es el perspectivismo. El perspectivismo, pero claro, el perspectivismo no es solamente, digamos, la matematización de la perspectiva, que también la desarrolla Leibniz bastante, ¿no? Y en eso quería recordar, por si a alguien le interesa, la tesis de Ricardo Rodríguez Hurtado, que se publicó el año pasado, hace 2 años, se llama la doctrina perspectivista de Leibniz, ¿no? Y ahí lo que intentamos reconstruir fue pues justamente un aspecto que digamos es complementario de lo que saca aquí Leibniz, el texto este, y es cómo el perspectivismo que aparece en la monadología, que cada individuo es un punto de vista de la totalidad, pero puntos de vista hay multitud y demás, cómo esa doctrina de la perspectiva procede en última instancia, en el caso de Leibniz, de su formación matemática y de su lectura de pintores y demás que estaban en ese momento elaborando lo que era la doctrina perspectivista, como de Sartre y compañía, ¿no? Como ha explicado María. Y entonces ahí yo creo que pudimos mostrar documentalmente cómo lo que termina siendo el perspectivismo metafísico ya en la monadología, eso a Leibniz le viene del ámbito de la pintura y del perspectivismo, digamos, geométrico y matemático que él va leyendo en Desargues y en toda esta gente, ¿no? Para eso el libro este de Ricardo, la tesis suya, yo creo que es muy interesante. Eso lo publicamos, lo sabéis, en Nova Leibniz, ¿no? Pero aquí yo creo que sale un aspecto complementario y es que a la realidad se puede haber acercamientos múltiples desde diversísimos puntos de vista y no solo desde el punto de vista de metódico matemático o metódico geométrico, sino pluralidad de todos los tipos que salen aquí de modos de acercamiento a la realidad. Y eso a lo que acerca Leibniz es al espíritu de que puede haber, lo real siempre es interpretable de múltiples modos y lo real siempre es, siempre da más de sí, siempre hay perspectivas nuevas, por mucho que se quiera intentar nunca se agota, siempre hay modos nuevos de aproximación a lo real. Y en ese sentido, esa teoría perspectivista que para Leibniz no es subjetivista, esa a lo que lo acerca es precisamente al espíritu de la hermenéutica, de lo que 2 siglos después va a ser la hermenéutica de Nietzsche, de Heidegger y compañía. No porque Leibniz o porque Heidegger pueda estar de acuerdo con Leibniz, porque justamente lo que Leibniz critica, lo que Heidegger critica de Leibniz es precisamente el Leibniz más racionalista, ¿no? Sino porque justamente el espíritu de lo que es la hermenéutica viene a mostrar que siempre hay multitud de posibilidades de interpretación de lo real. Y la cuestión de la hermenéutica, en que sea crítica o no crítica, pero que eso no se plantea en Leibniz, es justamente la posibilidad de que haya criterios transversales a las diversas interpretaciones y entonces se puede elaborar una hermenéutica crítica y si no hay criterios transversales, pues entonces la hermenéutica es no normativa y punto. Ese espíritu de que siempre hay restos, siempre hay residuo, siempre hay circunstancias que intervienen en el conocimiento de lo real y eso siempre es nuevamente reinterpretable, etcétera, ese espíritu que es justamente lo contrario, o no sé si lo contrario, pero lo complementario por lo menos, del espíritu lineal de claridad y distinción cartesiano,
este otro espíritu, siempre que hay petit percepción, siempre hay circunstancias que rodean el conocimiento, el saber, la realidad, etcétera, y eso siempre hay que ir incorporándolo e interpretándolo. Eso yo creo que pone a Leibniz en la línea de lo que es el pensamiento hermenéutico, de lo que es la transformación hermenéutica del conocimiento, que después eso, pues quien lo elaborará será Nietzsche en primer lugar, precisamente en línea con una metafísica de la individualidad y con un perspectivismo también, igual que Leibniz. Bueno, nada, eso es lo que quería decir. No sé qué te parece, María. María, no te oímos. Decía que sí, que me parece muy atinado lo que dices y que efectivamente aquí esta cuestión de la perspectiva, de los puntos de vista, este tratamiento no geométrico, tal como lo enfoca, tiene su miga, ¿no? Su importancia. Veo, perdón, que han puesto un mensaje de que ha habido una confusión de hora. Probablemente, como nosotros hemos cambiado de hora, eso ha podido pasar. Una cosa importante, creo que se corta la reunión a las -15, me parece. Ajá. Leonardo, me parece que No, pero había levantado la mano. perdona, Raúl, había puesto de tiempo hasta las... O puse 7:15. 7:15. Vale, sí, vale, sí. perdón. Sí. Josué quería decir algo. ¿Quién era? Leonardo. Ah, no, Leonardo, perdón. Bueno, sí, saludarlos a todos. Sí, en efecto, creo que hubo un problema porque este año en México el cambio de horario no se canceló. Y se me hace que ustedes sí cambiaron de horario, ¿no? Sí. Sí. Ya. Sí, por eso los mexicanos llegamos una hora tarde. Pues perdonad, pero es que no hemos comprobado lo de la hora que hemos puesto en el cartel, no lo hemos comprobado, entonces creíamos... No, de hecho ha sido un problema en México porque incluso las computadoras cambiaron, los celulares cambiaron de horario y no se puede hacer nada para regresarlos al horario normal. Quisiera hacer una pregunta, si se me permite, a sabiendas de que pues llegué muy tarde y no escuché, pero es una pregunta de ignorancia, me da un poco de pudor hacerla, porque he escuchado en esta conversación y también en textos que a veces se dice ignográfico y a veces se dice iconográfico. Y yo entiendo que son raíces distintas del griego los dos términos. Yo siempre he pensado que a escenográfico se opone ignográfico, pero hace mucho que no reviso los textos del el latín donde se mencionan esos términos, pero veía que Bernardino, por ejemplo, decía ignográfico, ¿no? Entonces es una duda nada más, porque he visto que a veces se utilizan como sinónimos y no sé si lo sean. Escenográfico o escenografía sería la que yo había usado, y iconografía. Y esta iconografía es la que Bernardino decía ignográfico, ¿no? Sí. No te oímos, Bernardino. Sí, creo que está hablando. Control. Ahora, ahí, sí. Ahora. Esto es, Leibniz digo que lo repite en una serie de textos fundamentales, es decir, la visión divina o la visión de lo completo es iconografía, mientras que cada sustancia lo que tiene es una escenografía, por eso, porque es una particular posición de cada sustancia, ¿no? Pero sí. Sí. Bien, gracias. Es interesante, ¿no? Porque iconografía es un término arquitectónico y entonces también es una referencia mucho más visual, ¿no? O mucho más vinculada a las artes plásticas. Pero bueno, era solo esa duda y pues una disculpa por llegar tarde. Gracias.
Bueno, pues si no hay más palabras pedidas, antes de que se nos corte esto, lo dejamos aquí y pasamos a la última parte, que sabéis que es el premio Leibniz Comares, que la editorial Comares pues regala un volumen de las obras de Leibniz a quien le toque. En cada caso se hace un sorteo aquí sobre la marcha entre las personas que estamos aquí en este momento, ¿no? Antes de eso, pues bueno, dar las gracias a María Ramón, que nos ha gustado mucho lo que has puesto, ha sido muy interesante, ya lo has visto, por la colaboración. Y bueno, dar las gracias también a Raúl Linares. Raúl Linares es un becario de la Universidad de Granada, un contratado, perdón, que ahora ya los becarios ya no son becarios, son contratados para hacer una tesis doctoral. Y aunque su tema no es Leibniz, pero ha querido pues estar aquí, echarnos una mano con la parte técnica, porque hoy Ana Ramírez esta tarde tenía otra cosa que hacer y no podía estar aquí, ¿no? Entonces, pues también quiero darle las gracias. Él va a ser el que se ocupe ahora con un programa de estos que son aleatorios, supuestamente, pues hacer el sorteo entre los que estamos aquí. Ya he dicho en otras ocasiones y lo repito, que yo no participo en el sorteo, y a ver a quién le toca en este caso pues el volumen, y lo elige el que quiera de entre los que están ya publicados. Eso ya lo sabéis. Cuando quieras, Raúl. Muy bien, pues voy a compartir pantalla. Me avisáis cuando se vea. ¿Listo? Sí. Vale. Pues aquí tengo en el sorteo los nombres. Los leo así rápido por si faltara alguno. Vivian, María Ramón, Josep, Manuel, Rodrigo, Gonzalo, Graciosa, Bernardino, Josué, Leonardo, Samuel y Álvaro. No me dejo a nadie, ¿no? No, creo que no. Vale, pues listo. Número de premios 1. Sortear. Puesto 1, Álvaro. Álvaro Carvajal. Ahí está. Bueno, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Sí, yo estaba en clase, por eso llegué tarde, y no había visto lo de el cambio de hora, tampoco lo había visto, porque ahora me tocaría como ingresar a las 9. Ya. Bueno, pero has llegado a tiempo de que te toque el libro. Entonces, dinos qué volumen de los que están publicados ya, dinos cuál quieres y te lo mandamos mándanos una dirección de correo postal y te mandamos. ¿Tienes una idea ahora mismo de qué volumen quieres? Sí, creo que el último volumen. El último es el 15. El 15, sí. Vale, pues tomo nota. Vale, pues entonces mándanos por correo electrónico una dirección postal a la que quieres que te mandemos el volumen y te mandamos el volumen 15. Perfecto, muy bien. ¿Vale? Bueno, pues enhorabuena, Álvaro, y a los demás, pues gracias por estar aquí. La próxima sesión, que es la de mayo, de principios de mayo, la hará Joan Lluís Ginás, que no es un habitual de Leibniz, pero aficionado también a Leibniz. Él, a lo que sé, es de la Universidad de Islas Baleares, lo conoceréis algunos o todos, y él se ha dedicado sobre todo a estudiar a Descartes, y ha hecho también algunas de las guías Comares sobre Montaigne. También la ha hecho él, la ha coordinado él.
o sea que él conoce bien lo que es la primera fase de la filosofía moderna y demás, pues se la conoce bien, ¿no? Y Leibniz pues no es tan especialista en eso, pero ha venido a algunos congresos y algunas reuniones sobre Leibniz y entonces pues se prestó a hacer algún tipo de ponencia, de exposición, pues de la relación entre Descartes, Montaigne y Leibniz, ¿no? Y entonces él tendrá la próxima sesión, hará en la ponencia y quizás pues sería el momento de capturarlo para que haga algo parecido a lo de Gonzalo sobre Leibniz y Kant, pero sobre Leibniz y Descartes, también para el Congreso de Leibniz de Buenos Aires. Entonces, pero en fin, eso ya se lo plantearemos en la próxima reunión. En todo caso, pues enviaremos el programa, la fecha exacta y demás, pues la tenéis en la página web, ya sabéis la que es. Y en todo caso, pues Ana Ramírez mandará mensajes, un par de mensajes que manda siempre, pues unos días antes de la reunión, recordándolo y demás. Y procuraré acordarme de revisar el tema del horario de los diversos países, porque ahí lo ponemos en varios países, entonces ver en la actualidad cuál es exactamente el horario correspondiente. Claro, en España no hemos cambiado el horario de la reunión, sigue siendo a las 5, solo que cambió el horario 1 hora. Entonces comprobaremos de nuevo la correspondencia con los demás países y para que no haya con eso pues ninguna confusión y demás. Y bueno, nada más. Los que vengáis a Hannover nos veremos allí. Y a todos, pues muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima reunión